¿Qué tal? Estamos ya preparándonos para el directo. En breve estaremos aquí todos. Y está María con nosotros. Hoy está María Torre de Ars Erótica y con ella vamos a hablar de ciclo menstrual y deseo femenino. ¿Qué tendrá que ver estas dos cosas? Bueno, mucho más de lo que muchas me han podido decir, pero nos han hecho preguntas y vamos a responder a todas ellas. Así que vamos a ver. Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, encantada de estar aquí contigo. Oye, yo también, un placer, la verdad, tenerte aquí, hablar de un tema tan interesante para todas nuestras seguidoras Sí, y bueno, y tener este ratito juntas. Tenía muchas ganas de hablar contigo y de que pudiéramos compartir este momento, así que muchísimas gracias por estar aquí, que dentro gracias. de nada. No, gracias a ti, por favor. Dentro de nada ya estás ahí a la vuelta de la esquina de las vacaciones, el descanso, la Tengo desconexión. ganas, sí, sí. La verdad que sí, que ya estoy en la semana, bueno, aún me queda la que viene, ¿eh? Pero ya estoy como, venga, vamos a ir haciendo cosas, vamos a acelerar el que quiero ya tomarme unos días de descanso, aunque este verano va a ser un poco raro, no es como habitualmente, pero bueno, al menos que sí que me pueda tomar unos días de desconectar, que lo necesito. Sí, porque es que hay que desconectar para volver con más fuerza. Así que todo el mundo tiene que, aunque sea atípico y aunque sea de una forma, bueno, diferente, todos tenemos que guardarnos esos ratitos. La Sí, gente no sé si sabe, pero nosotros tenemos dos cosas en común, así de primeras, ¿eh? Seguro que tenemos alguna más. Pero para empezar, las dos somos periodistas y las dos ¿Mm? somos sexólogas. Así Sí. que, o sea, sí, 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 sí. Así que vamos a hacer este directo de una manera como muy amena, porque claro, o sea, entre dos periodistas y dos sexólogas, pues la curiosidad nos mata. Sí, hemos hecho un camino similar. Fíjate, empezamos igual, hemos acabado en el mismo camino. Exacto, sí, sí, sí. Así que nada. Bueno, María, vamos a empezar con el tema que yo te propuse, ciclo menstrual y deseo. Y muchas no veían que tenían que ver una cosa con la otra. Para ¿Mm? mí es como fundamental que como mujeres conozcamos todo nuestro ciclo menstrual y también cómo funciona nuestro deseo. Porque si no, el desconocimiento que nosotros tenemos acerca de nuestro deseo y de nuestro ciclo menstrual pues no nos hace conocernos ni tampoco disfrutar de una vida sexual plena, satisfactoria, porque la vida sexual es pura vida, ¿no? Eso es, totalmente de acuerdo. Muchas veces estamos tan desconectadas, creemos que la sexualidad, el sexo es una cosa, que es en un momento, en un lugar, en unas horas determinadas y que no tiene nada que ver con el resto de nuestra vida, con lo que nos pasa, con el trabajo, con cómo estamos con los compañeros y compañeras de trabajo, con cómo nos sentimos incluso cuando vamos al supermercado o con el estado anímico. Es como si estuviera en un apartado totalmente diferente y que hubiera un tabique y que ahí fuera imposible ver la conexión. Sin embargo, para nada, está totalmente relacionado y todo lo que nos pasa en el día a día, todo lo que hacemos, influye en nuestra sexualidad, en nuestro deseo, en nuestra manera de sentirnos, de estar ante los demás. Vamos, que no hay nada que pueda estar más conectado que eso. Total, porque además es que la relación más íntima que nosotros tenemos es con nosotras mismas y para tener buenas relaciones o sea, en nuestra vida y sobre todo relaciones sexuales satisfactorias, la verdad es que esa conexión es fundamental. Y a través de nuestro Mm, ciclo menstrual podemos mantener esa conexión, conocernos mucho más, ¿verdad? Y es un desconocido. O sea, yo me he encontrado con muchísimas mujeres que el ciclo menstrual es una cosa, después el deseo es otra, la vida sexual es otra, todo está conectado, como tú has dicho, pero el ciclo menstrual también es como un gran desconocido. O sea, somos eso es. cíclicas y el deseo también pues está unido a esa Sí, ciclicidad que nosotros vivimos. sí.
creemos que no tiene nada que ver, lo mismo que nos pasa con todo lo demás. Creemos que, bueno, menstruamos y no entendemos, y de aquí viene el desconocimiento, no sabemos, nos sentimos incómodas por estos cambios que tenemos, porque a veces siento de una manera, otras veces de otra, porque ahora sí que tengo ganas, tengo deseo y otras veces quiero hacerme bicho bola, quedarme en el sofá y ya está. Y es como que lo asimilamos, socialmente nos dicen que es habitual esto, que es normal, lo tienes que vivir así y ya está, y lo dejamos pasar, pero a nada que nos interesamos un poco por cómo funcionamos realmente, por cómo estamos, qué es la manera en que nuestro cuerpo funciona y cómo lo transmitimos al exterior. Entonces ahí hacemos un clic radical que cambiamos la manera de conocernos y la manera de tenernos en cuenta a nosotras mismas. Y es lo que tú dices, uno de los factores principales funciona el ciclo menstrual. Si es que hay unos días en los que estamos más bajitas, unos días en los que estamos más altas, con más ánimo, que tenemos más deseo, porque tenemos más estrógenos, por todos estos niveles que van cambiando a lo largo del ciclo, entonces nos daremos cuenta y veremos, por eso el lunes estaba yo pues de este humor o me apetecían estas cosas y no aquellas, pues porque somos mujeres cíclicas, porque somos personas cíclicas y ojo, también los ciclos y esta manera de vernos cambia a lo largo de la vida, no vamos a vernos igual con 18 años, con 20, que cuando tenemos 30, que cuando tenemos 50. Aunque seamos cíclicas, la manera de la ciclicidad también va cambiando. Total. Además, es que en cada etapa de la vida vemos las cosas de una manera, con una experiencia, ¿no? Con una mochila que nosotros llevamos, que depende de cómo la gestionamos, pues también va a influir, ¿no? En cómo vivamos el deseo o cómo podemos estar, bueno, proactivas a un deseo activo también, ¿no? Valga la redundancia. Y, por supuesto, en diferentes etapas de la vida, tanto si tienes, nada, pues 20, 30, 40, 50, todo este ciclo va cambiando. Por lo tanto, nunca dejamos de conocernos, nunca dejamos de aprender de nosotras y este camino de autodescubrimiento, pues muchas veces es continuo, o sea, no acaba nunca en la vida. Sí que es verdad que en la etapa en que nosotros somos fértiles, que tenemos la menstruación, el ciclo menstrual, igual que también en otras etapas, pero en ese ciclo menstrual, como tú has dicho, tenemos que conocer que hay diferentes etapas, porque si no conocemos las diferentes etapas tampoco sabemos cómo cambiamos en esas etapas. ¿Podrías decirnos a ver cuáles son esas etapas para que la gente, si no lo sabe, pueda ubicarlas? Claro, esto es muy fácil verlo simplemente haciendo un poco de memoria de cómo nos sentimos. No estamos igual en la fase preovulatoria, cuando estamos ahí en unos días un poco rarunos, más reservadas, que queremos un poco más de intromisión, estar tranquilas en casa, hacer unas actividades con menos esfuerzo físico, por ejemplo, también, ¿no? Porque nuestro cuerpo se está preparando, nuestro cuerpo está trabajando ahí para liberar, entonces requiere de energía, requiere de ese esfuerzo energético. Cuando ya estamos ovulando, también hay que decir que es diferente para cada persona, que yo puedo hablar de forma genérica, pero luego hay mujeres, hay personas que lo ven de otra forma totalmente diferente, porque durante esta ovulación sí que hay picos de mayor actividad, que estamos más energéticas, sin embargo sí que hay otras que aún siguen teniendo ese momento como de reserva. En la menstruación hay un poco de mix, porque yo tengo mucha curiosidad por esto y pregunto a muchas mujeres a mi alrededor. Sí que es verdad que la mayoría de ellas, sobre todo los primeros días de flujo, están más tranquilas, más cansadas, sienten, bueno, pues que el cuerpo va a un ritmo más lento y eso hace que alrededor quieras también que todo vaya en sintonía contigo. Sin embargo, hay otras que están súper energéticas, que se encuentran con una energía a tope, que quieren hacer un montón de deporte, que es cuando más lúcidas están, son más creativas y bueno, así que hablamos de una forma general, pero es verdad que esto puede cambiar un poco. Por ejemplo, en esta parte que decimos
ovulatoria, ahí tenemos la creatividad a flor de piel, estamos mucho más inspiradas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nos apetece hacer cosas más artísticas o igual pues nos apetece dar más tiempo a los hobbies que nos enriquecen más, y después de la menstruación volvemos a empezar en el ciclo en el que van variando las hormonas y volvemos a entrar por todas las fases, que hay momentos en los que estamos más tranquilas después de haber fluido menstrualmente, de haber tenido la regla, pues tenemos un periodo más tranquilo donde volvemos a estar un poco más en sintonía, volvemos a empezar a estar un poco más revueltas. Y ahí es donde nos metemos en la particularidad de cada persona, cómo se siente. Y la clave es súper sencilla, es escucharse. Es ver cómo te sientes tú y qué te apetece, porque es cierto que en ese momento sí que puede apetecerte algo muy tranquilo para ir preparándote para lo que viene, porque tu cuerpo está trabajando profundamente, y hay otras personas que, bueno, que lo llevan mejor y que les apetece meter más energía en el cuerpo para luego poder descansar un poco más. Y si esto lo traducimos al lenguaje sexual, a la sexualidad, pues pasa algo muy similar, que hay veces que nos apetece algo tranquilo, caricias, un sexo más llevado a todos los sentidos, y hay otros momentos en los que estamos más, por decirlo así, de una manera más brusca, más salvajes, que queremos algo más puramente físico, un placer por placer, de menos tiempo y dedicarnos menos al resto de sentidos. Pero claro, es cierto que varía mucho, así que hay que escucharse y hay que ver ahora en qué momento estoy, qué me apetece hacer, y según lo que me apetece hacer, pues proyecto y hago. Por eso es muy interesante también llevar siempre un diario, una agenda menstrual donde apuntemos en qué momento estamos y cómo nos sentimos, siempre acompañado, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué está pasando? ¿Qué vemos que le pasa a nuestro cuerpo? Si estamos más excitadas, si estamos menos excitadas, o si estamos más perezosas o estamos muy creativas. Y eso también cómo lo traducimos a la vida íntima. Por ejemplo, si estamos en ese proceso ovulatorio, creativas, activas, que nos apetece comernos el mundo, también sexualmente cómo nos repercute. Si nos repercute en buscar a nuestras parejas si lo tenemos, o estar más tiempo con nosotras mismas dándonos autoplacer o conociéndonos más, nos apetece más experimentar o no. Entonces, si eso lo ponemos sobre papel, es mucho más sencillo verlo, es mucho más claro verlo, y cada una se puede crear su propio mapa menstrual erótico-sexual. Bueno, me encanta lo último que has dicho, porque es que yo, bueno, con muchísimas mujeres he trabajado, bueno, justamente, o sea, lo que llaman diagrama menstrual, pero la verdad es que yo les he dado libertad, yo les he explicado en qué consistía, que es lo que tú has dicho, ¿no? En llevar ese registro para conocerse, para saber, generalmente, una misma, bueno, en la fase del ciclo que está, pues cómo se siente, de qué tiene ganas, qué le apetece, qué le ocurre. Y entonces ahí sí que se conoce. O sea, si tú lo pones sobre papel, tú puedes ir a ese papel y decir, uy, siempre me pasa esto, siempre me pasa lo mismo. Igual que decir, "Ay, siempre me... Mm. Ahora se me... A ver, ¿ahora mejor? Ahora, sí, ¿Sí? es que Vale. te cortabas un poquito. Sí, nada, lo he arreglado, sería el wifi. Nada, pues lo que te decía, yo he trabajado con ellas y he trabajado libremente para que hicieran ese registro, bueno, diagrama menstrual, un Excel, un diario, en la misma Mm. agenda, pero sí que es verdad que era súper importante que ellas plasmaran por escrito sobre todo cómo se sentían y qué sentían. O sea, yo hago mucho hincapié en ese sentimiento, porque claro, al final estamos acostumbrados a, sí, sabemos que nos duele la regla o no nos duele la regla, sabemos que nos duele la cabeza o no nos duele, pero ¿y esa parte positiva? O sea, la parte positiva de, oye, estoy más creativa, estoy más enérgica, puedo hacer más deporte, me apetece o sea, tener más relaciones. Eso es importante también para nuestra vida y muchas veces nos enfocamos mucho en, no es la parte negativa, pero bueno, si esa parte negativa y más molesta, ¿no? Que en la parte positiva de todo aquello que nos puede brindar conocernos para también
aprovecharnos de nosotras mismas, o sea, de esa energía que nosotros tenemos Sí. bueno, absolutamente todo. Entonces, Ujú. me parece fantástico, ¿no? Construir ese mapa y que todas puedan, bueno, pues después de este directo de hoy, empezar, si no han empezado y no han trabajado, ese mapa, ¿no? Porque Sí. es que es importante. Claro, y he de decir que el diagrama que comentas a mí a veces me parece un poco complicado y entiendo que hay veces que lo exponemos como algo súper sencillo, tú apuntas los días, apuntas bla, 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 pero claro, también tenemos que ponernos en la posición de una persona que le pones eso por primera vez, que no nos han educado, porque no nos han educado menstrualmente, no nos educan sexualmente, como imagínate, Nada. menstrualmente. Claro, y entonces no tenemos registro mental, no hemos hecho ese trabajo previo, nos enfrentamos ya en la edad adulta ante ese registro y no sabemos por dónde nos da el aire. Sí, muy bien, vemos los días, pero claro, cada mujer, cada persona tiene Sí, un ciclo de días determinado, diferente, sí. que nos hablan mucho de los 28, pero pueden ser 30 y mujeres que llegan a los 40, otras que se quedan en 20. Entonces, claro, es un poco shock, yo creo, al principio ver ese mapa, o sea, ver Mm. ese diagrama. Por eso estoy de acuerdo con lo que decías tú, hay que personalizarlo y llevarlo a ti. Sí. Coge un papel, simplemente un papel donde anotes. Si además te apetece tomarte la temperatura basal, que al principio igual hace un poco de gracia, pero luego es un poco rollo, cada mañana antes de levantarte ponerte el termómetro, pero bueno, es un trabajo que también está bien hacer por ver cómo vamos cambiando de temperatura y para conocernos mejor, no solo si queremos quedarnos embarazadas, sino para ver cómo aumentan los grados cuando estamos ovulando, cómo luego de repente caen en picado, cómo se estabilizan en algún tiempo. Es interesante también ver ese trabajo por propia experimentación propia. Y si todo eso lo vas haciendo en un folio, simplemente en un cuadernito que te cojas en casa y ya está. Y cuando vayas viendo lo que decías, que siempre cada mes me duele la cabeza en estos días. Jolín, lo ves en el papel y dices, mira, es que claro, es matemático. En estos días siempre tengo estos dolores, en aquellos días siempre tengo este humor. Y es maravilloso ver cómo vamos cambiando, cómo vamos repitiendo muchas de las cosas y es conocimiento puro. Y luego una vez que ya hemos alcanzado eso, vamos, podemos ir al diagrama, igual con ayuda de una persona experta que nos lo explique un poquito mejor, pero entonces yo ahí ya introduciría el diagrama para hacerlo un poquito más profesional, si queremos llamarlo así, y bueno, y ver las dos cosas. Y yo creo que sí que con eso podemos hacer este mapa que te digo, un mapa Ujú. menstrual, erótico, sexual, totalmente personalizado y individual. Vamos a patentar esto del mapa. No, Me ha no, el gustado. mapa me parece fantástico. Yo te iba a decir, no, no, después lo vamos lo Lo vamos voy a a decir. registrar. Regístralo, regístralo, que yo te lo compraré también. No, no, me encanta. Además, es que ese mapa es muy amplio, nos da una perspectiva de nosotras mismas muy interesante y sobre todo es algo muy, vamos, o sea, vital para nosotras, que es experimentar con nosotras. Lo de la temperatura basal es algo muy interesante que normalmente, o sea, nosotros o sea, no lo tenemos en cuenta, a no ser que, bueno, igual que eso, muchísimos otros factores que seguro que ahora nos podrás decir y que podemos estar atentas porque nos dan información sobre nosotras mismas, pero que muchas veces parece que estemos atentos a ciertos aspectos cuando queremos quedarnos embarazadas, cuando, ¿no? Y, o sea, entonces sí que nos fijamos en nuestro ciclo. Mientras tanto, o sea, nuestro ciclo es como, bueno, es algo que tenemos, nos quedamos con lo que nos han explicado y para muchas mujeres a lo mejor es un incordio y pueden, o sea, darle la vuelta, o sea, y ser, oye, o sea, todo un pozo de sabiduría sobre sí mismas y sobre todo que lo sepan gestionar mucho mejor. ¿Hay Claro. algunas cosas más que puedan estar atentas para transcribir en ese registro, en ese diario y Ujú. conocerse un poquito más? Porque lo de la temperatura me parece Es que es interesante. algo que seguro que la mayoría, o sea, no lo han hecho nunca, no conocen esos cambios de temperatura.
Claro, y cuando vamos a eso es lo que tú dices, cuando queremos algo, en este caso quedarnos embarazadas, pero siempre que hay un problema, porque si lo hacemos, o sea, si queremos, Sí. probamos y nos quedamos, genial, entonces todo va pasando, pero cuando hay un problema, cuando nos encontramos con una barrera y hay que buscar solución, entonces es cuando nos interesamos por informarnos y cuando nos interesamos por aprender, hasta que no nos han certificado algo que igual deberíamos saber un poquito más de lo que sabemos realmente de nuestro cuerpo y de cómo funcionamos, entonces no nos interesa. Y otra de las cosas es el flujo Ujú. vaginal que tenemos. Si está más líquido, si está más espeso, si está grumoso, si se nos pegan los dedos, que muchas veces lo vemos en la ropa interior, pero pasa desapercibido, porque como se mezcla con la excitación, no sabemos muy bien qué parte es de excitación y qué parte es el flujo vaginal, que esto entiendo también que es un poco complicado de ver, pero muchas veces simplemente al ir al baño podemos ver ese flujo que tenemos. Cuando tenemos más flujo, que estamos ovulando, que estamos más receptivas, ¿no? Porque así es como funciona el cuerpo biológicamente, entonces el flujo es mucho más líquido, mucho más resbaladizo para que se puedan dar todos esos procesos. Y cuando es seguro, no estamos ovulando, es cuando es más grueso, se puede pegar en los dedos, incluso si lo tocamos, introducimos un poco los dedos, vemos que incluso es un poco grumoso, pero que no tenemos ni siquiera que llegar a esto, porque podemos verlo en la ropa interior. Lo que pasa que es lo que dices, pasa desapercibido porque no nos fijamos o porque lo tomamos simplemente como manchas, que pasa también un poquito con la menstruación, que es como un desecho que tenemos, vaciamos y lo tiramos y ya está. Y nos puede decir tantísimas cosas, observarnos y pararnos un poco a pensar por qué tenemos esto y por qué sale de esta manera y no de aquella, que es, vamos, es que es una fuente de información valiosísima. Claro, y toda esa información, igual que lo que decías del flujo, también nos conecta, como decíamos al principio, con nosotras mismas, porque muchas veces es que experimentar, conocernos, es como que está, o sea, a años luz de nosotras, porque, bueno, es verdad que no nos han educado, ¿no? Ni sexualmente ni menstrualmente, pero tampoco nos han educado a corporalmente, o sea, es como aceptarnos, o sea, podríamos Sí. decir así. Y entonces, claro, o sea, ver ese flujo, tocar el flujo, seguro que hay muchas personas que es como que incluso tienen cierto rechazo y no saben, o sea, cómo cortar esa barrera de, o sea, tener esa conexión contigo, de conocerte, de tocarte, de saber tus flujos, pues claro, o sea, la información que te da y también, o sea, ese trabajo que tú estás haciendo poco a poco contigo y con tu cuerpo, que es muy importante porque sobre todo muchísimas mujeres tienen así una relación conflictiva o complicada con sus cuerpos. Entonces, podríamos empezar a partir de ahí, ¿no? Claro, es que nos han enseñado desde lo negativo y desde el odio, desde un prototipo que tenemos que llegar a ser, esta persona que nos ponen y tenemos que ser de esta forma. Entonces, claro, cuando crecemos y vamos viendo que no nos estamos convirtiendo en esta imagen que nos están diciendo que nos tenemos que proyectar, es una angustia tremenda porque decimos, bueno, yo no tengo esa forma, yo tengo más culo, tengo más caderas o no, o al contrario, ahora se lleva otro tipo de cuerpo y yo soy totalmente recta. Entonces, claro, esto crea un gran problema de percepción personal que se ve repercutida en el deseo erótico, pero también se ve repercutido en no me quiero mirar, no me quiero tocar porque cuesta aceptarnos. Hay que hacer un gran trabajo de aceptación, de ponernos frente al espejo y decir, yo soy así, soy valiosa, este cuerpo es con el que muevo, con el que disfruto, con el que deseo, con el que me desean. Es lo que tengo, puedo transformarlo en cierto modo si hay algo que me crea muchísimo dolor y que, bueno, que puedo hacer algo, pero de una forma sana, cambiando la alimentación, haciendo ejercicio, todo esto que sea de una forma positiva para que en mi vida siga creciendo positivamente. Pero claro, eliminando todo eso negativo que tanto nos han echado y que nos siguen echando. Y una vez que vamos progresando hacia ese camino, vamos a tener una mayor aceptación. Y esto va a influir también en la menstruación y en la sexualidad, porque una vez que seamos capaces de querernos, de tener ese amor propio y de defender lo que es nuestro y cómo somos, vamos a querer acercarnos a nosotras mismas también y ver cómo es nuestra menstruación, tocarla, olerla,
que no se parece en nada a lo que nos han dicho, que no huele mal, que no es asquerosa, que no, vamos, que puedo hacer lo que me apetezca en esos días siempre y cuando a mí me apetezca y me sienta lista para ello. Y luego, en cuanto a lo sexual, lo mismo, que si yo quiero hacer algo, por supuesto que puedo hacerlo, tenga un cuerpo o tenga otro, porque el placer lo voy a recibir igual. Si yo soy capaz de desinhibirme y de decir, yo puedo sentir placer igual que otra persona con mi cuerpo, entonces no hay barreras. Claro, es ese permiso. Yo muchas veces hablo de darnos ese permiso para poder disfrutar con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones, de nuestro deseo, de nuestras fantasías, o sea, absolutamente de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que la relación con el cuerpo crea, o sea, una gran diferencia entre las personas que están a gusto consigo mismas y, o sea, la verdad es que disfrutan mucho más de su cuerpo y de sus sensaciones que esas personas que, pues bueno, tienen que trabajarlo más. A mí me ha gustado mucho porque también hago el ejercicio del espejo, ¿no? De mírate en el espejo y no hace falta que empieces por tocar tu flujo. O sea, tócate a ti, mírate a ti, o sea, cambia ese chip, ¿no? De esas Obsérvate. creencias. Exacto. Y cambia también, o sea, esos prejuicios y las creencias que muchas veces nada más mirarte, ¡guau!, aparecen. Bueno, pues vamos a hacer como un trabajo progresivo para, o sea, llegar a que incluso toques tu flujo, toques tu menstruación, que he de decir que, por supuesto, no es como nos han contado, o sea, no huele mal. Tiene un color que yo a veces, o sea, me alucina y digo, madre mía, es que, o sea, además con la culpa pues se ve fenomenal. Es que tiene un color, o sea, precioso. Es Habrá gente vida. que dirá, o sea, no puede ser, pero claro, es que hay tantas cosas. O sea, no es solo sangre, no es solo desechos, no, hay muchísimas cosas y si los conocemos podríamos también valorarlo. Y es lo mismo que podríamos hacer con nuestro cuerpo, valorarlo, que está, o sea, como has dicho, íntimamente ligado con nuestro deseo. Al final, o sea, cómo influye, o sea, la relación que nosotros tenemos con nuestro cuerpo y con nuestro ciclo, que al final es todo uno, es todo nuestra naturaleza, con nuestro deseo. Sí, sí. Es que está ahí, va todo junto. Pegadito. Entonces, también en este trabajo estaba pensando, cuando hablábamos de lo del espejo, me estaba acordando de todo lo que hemos estado haciendo este mes de julio de trabajo de autopercepción y que es un trabajazo porque realmente nos cuesta y nos cuesta por eso, porque llevamos una mochila muy pesada con todo lo negativo. Y es lo que dices, no tienes que tocarte los genitales ni ir más allá, que ya llegará pasito a pasito, simplemente con que te observes en el espejo, que no es el mirarnos porque nos miramos continuamente todos los días, cada vez que pasamos por un escaparate, pero el observarte de verdad, el fijarte en esas zonas, en las zonas que te causan molestia, que te causan inseguridad y preguntarte, ¿no? También atrevernos, darnos ese permiso, como tú dices, de preguntarnos ¿por qué me molestan realmente? ¿Qué es lo que me molesta y qué puedo hacer para cambiarlo? No para cambiar las formas que tengo, sino para cambiar mi mente, para aceptarme a mí misma. Yo creo que eso es una clave muy importante que no se nos puede olvidar. No, en absoluto. Yo lo que sí que, o sea, haciendo este trabajo del espejo también, o sea, les voy a dar unas claves por si lo quieren hacer. O sea, es verse en el espejo de cuerpo entero, porque como tú dices, nos miramos continuamente cuando nos vestimos, nos desvestimos, nos maquillamos. Bueno, pues al final, o sea, siempre vamos a la ducha y nos desvestimos. Vale, pues ponte enfrente del espejo. Al principio será un minuto o menos, da igual. Después ya será poco a poco para que tú te acostumbres, porque al final es que ni nosotras mismas estamos acostumbradas a nuestro cuerpo. O sea, no sabemos ni cómo es. Tenemos una percepción y tenemos una imagen que muchas veces está distorsionada. Por lo tanto, Sí. podemos empezar como muy poquito a poco y también, o sea, teniendo esa conexión con el espejo, esa aceptación, pues también tendremos un acercamiento a nuestro deseo y todo aquello que nos produce placer. Sí, totalmente, porque una vez que consigamos eso, nos vamos a aceptar mucho mejor y la imagen sobre nosotras va a cambiar. ¿Y qué va a hacer? Que tengamos más ganas de seguir experimentando, de que veamos
es válido, me gusta, me acepto, ¿por qué no? Voy más allá. Y entonces ahí es donde podemos empezar a trabajar, a ver que somos capaces de disfrutar de muchas formas a través de nuestro cuerpo y de maneras muy diferentes, y que cada una de nosotras tenemos una forma muy diversa. Quiero decir que no siempre hay que seguir las normas de para llegar a este punto o para conocernos hay que hacer tal o cual cosa, sino que te dediques a experimentar, que te dediques un tiempo de calidad, el que nos podamos permitir cada una, sean 5, 10 minutos, 15, lo que sea, pero que en ese tiempo sea un tiempo de calidad para experimentar contigo misma. Y que entonces cuando vayas viendo lo que eres capaz de hacer y de sentir, nos va a sorprender muchísimo. A mí me gusta cuando trabajo, que supongo que también te pasará a ti, ¿no? Trabajas con mujeres, estás en ese proceso y ellas mismas se sorprenden de muchísimas cosas que, una, desconocían de ellas y dos, pueden llegar a sentir que ni siquiera se lo imaginaban. Eso sí, rompiendo esos moldes establecidos, porque muchas veces vienen con esas creencias predeterminadas de no, es que tengo que hacer esto, lo hago y a mí no me funciona. Bueno, pues entonces déjalo de hacer. O sea, Claro. tenemos que conocernos a nosotras para saber qué es lo que nos funciona, qué es lo que no nos funciona en cada momento de nuestra vida, porque eso va también variando, va evolucionando. Entonces, o sea, tenemos que ser también conscientes de ello y sobre todo, pues oye, experimentar con nosotros. Yo después del ejemplo del espejo, también les hago otro, que bueno, yo lo lanzo por si les sirve, ¿no? Que muchas veces es, bueno, después normalmente nos desnudamos, nos miramos y después nos vamos a la ducha. Vale, perfecto, pues en la ducha, para que tampoco estés pensando, y como dice Borja Vilaseca, tengas a todo el mundo en tu ducha, bueno, pues igual que tienes que sentir cómo cae el agua en tu piel, puedes ver esas sensaciones, bueno, igual que te lavas, tócate. O sea, Claro. tócate, experiméntate, pero o sea, más allá de solo, ¿vale? O sea, lavarnos y demás, ¿no? Porque muchas veces tampoco sabemos cómo, o sea, cuidar, cómo lavar nuestros propios genitales, ¿no? El otro día estaba viendo una conferencia y de, no, si solo con agua es suficiente, ¿no? Y claro, nosotros tenemos que, o sea, experimentar, depende también de cada situación, ¿no? Hay muchas mujeres que, bueno, tienen problemas y tienen que utilizar, bueno, pues unas cosas u otras determinadas, pero sí que es verdad que muchas veces con solo agua no necesitamos ni un jabón específico, o sea, nuestros genitales, ya están limpios porque ellos mismos, o sea, se apañan muy bien, pero claro, como no lo desconocemos, pues nos da miedo el olor, nos da miedo, o sea, que es lo que todo, o sea, todo va también relacionado con la menstruación, pero sin la menstruación también tenemos ese rechazo, ¿no? Sí, sí, y además fíjate, hay una cosa muy erótica que podemos hacer en casa relacionado con lo que tú dices, que es tener una pastilla de jabón. Una pastilla de jabón que cuando nos duchemos o cuando nos bañemos, incluso como actividad de pareja, nos dediquemos a pasarnos la pastilla de jabón por el cuerpo. Ahí estás en contacto de piel, manos, con la pastilla de jabón, haciendo la espuma, recorriendo partes, recorriendo curvas, para ese conocimiento y autoconocimiento de cuerpo y para que te des cuenta de cómo te sientes a ti misma, con tus propias manos. Simplemente con eso y también en pareja es un ejercicio súper bonito, sencillo y que nos puede dar un toque erótico, bueno, mayúsculo. Y es algo que es una tontería. Sí, sí, que no nos cuesta nada, o sea, que no nos va a costar nada, porque al final es algo que, bueno, todo el mundo hacemos, o sea, nos duchamos, bueno, si ya es en pareja, pues igual, depende de la situación de cada uno, pues tiene que buscar el momento, pero es muy sencillo y muchas veces es algo muy erótico que, o sea, si no lo has probado ni siquiera, o sea, se te pasa por la cabeza. Entonces, claro, en las formas sencillas también hay mucho erotismo que no descubrimos. Sí, totalmente. Y con la menstruación también se puede ser muy erótica, porque lo que tú decías nos da miedo a ese olor, nos da miedo a mancharlo todo, nos da miedo pues también a la otra persona, ¿no? Si vamos a tener un encuentro con otra persona, siempre hay como cierto rechazo porque no sabemos cómo va a actuar, cómo va a reaccionar. Y lo que mejor funciona es la naturalidad, que es algo que todas y todos tenemos, pero que la escondemos muy bien y que muchas veces hacemos artificios y nos convertimos en cosas súper antinaturales cuando es algo que va con nosotras. Y lo que tú decías con la copa,
es una prueba de fuego de decir, esta es mi menstruación y veo el color que tiene, la textura que tiene, si huele o no huele, o qué me está diciendo de mí, porque claro, todo esto son indicativos de salud menstrual y de salud en general. Si está más oscura, si está menos oscura, que eso también, ahí vemos todo lo que va pasando en nuestro cuerpo, que se libera a través de la menstruación y que, bueno, que también nos indica pues muchas otras cosas, como si está cayendo el endometrio y por eso hay algunos coagulitos, o si ya es el final, si es más oscura, si es más clara, todo esto tiene un significado y claro, conocerlo es poder. Sí, o sea, conocerlo es poder y me quedo con también la palabra naturalidad. Claro, es que forma parte de nosotros, es natural, es parte de nuestro organismo vivo. O sea, nos están dando un indicador de salud, que la salud, y más en estos momentos, es una parte fundamental siempre en la vida. O sea, sin salud, pues, o sea, pues puedes tener vida, pero no disfrutamos tanto, ¿no? Entonces, la salud es muy importante. Si nosotros tenemos un indicativo todos los meses de nuestra salud, de lo que está pasando dentro, muchas veces de cómo nos estamos cuidando, cómo nos estamos nutriendo, cómo nos estamos alimentando. O sea, es poder también para empezar a cambiar cosas, empezar a tomar buenas decisiones o otras elecciones en nuestra vida, ¿no? Efectivamente. Para ser más naturales, o sea, para ser quien soy, o sea, para Sí. ser, ¿no? Que yo misma, para descubrirte. Que una vez así, una vez liberada, pues al final, en muchos procesos, cuando llegamos al final, vemos el antes y el después, ¿no? De esas mujeres que se han empoderado, o sea, con muchísimo trabajo, claro que sí, pero ha sido un trabajo muy satisfactorio y muy gratificante, porque al final conocerse, madre mía, es que si no te das el permiso, o sea, si no sabes que tienes esa capacidad y si no, en tu vida, no llegas a ese punto de, o sea, conocerte, de aceptarte y de ser natural, de ser tú misma, al final tampoco vas a tener una relación sincera con tu pareja para mantener relaciones sexuales o para mantener tu relación, ¿no? Sí, sí, si no la tienes contigo misma, ¿cómo la vas a tener con otra persona? Y además es que la alimentación está muy relacionada con la salud menstrual y con el deseo también, con la sexualidad. Porque si mantenemos una buena alimentación, vamos a tener menos dolores menstruales, menos molestias, porque el cuerpo está trabajando bien, el cuerpo se siente libre, se siente limpio, no limpio como limpieza, sino el organismo está trabajando mucho mejor, mucho más ágil. Y esto también nos repercute sexualmente porque vamos a tener mayor deseo, nos sentimos más móviles, nos sentimos ligeras y ligeros, nos sentimos con vida, con una vitalidad mayor y al final es lo que hace que también tengamos ganas de compartirlo con otra persona y también con nosotras mismas, ¿no? Que tengamos esa capacidad y que digamos, ahora me merece la pena sacar el tiempo para estar conmigo misma o para compartirla con quien me apetece compartirlo porque yo me estoy sintiendo bien y es una actitud mental y es salud mental también, pero es que esa salud mental se está alimentando de la salud propiamente dicha a través de la alimentación, de lo que comemos, de lo que bebemos y simplemente hay que verlo cuando abusamos de los productos azucarados, de la bollería, de todos estos productos que debemos consumir lo menos posible, se nota muchísimo alejarnos de todo ese mundo, tenerlo de vez en cuando, tampoco digo que nunca tengamos un capricho, pero que un día nos apetezca comer algo así, pues por supuesto que también nos lo podemos permitir, ¿no? Pero que nuestra vida habitual sea la vida sana y también el ritmo de vida, no solo la alimentación, sino cómo gestionamos el estrés, con qué niveles de estrés vivimos, cómo nos encontramos en el trabajo, cómo nos encontramos en casa, en nuestro ámbito familiar. Todo esto también repercute mucho porque si no estamos contentas y contentos en nuestro trabajo, si no nos sentimos bien, no me sale ahora la palabra, que no reconocen nuestro esfuerzo. Estamos haciendo algo que nos cuesta cada día ir, ¿no? Como cuando decimos, jo, es domingo, mañana es lunes y es lo peor del mundo. Y ese domingo es un infierno porque estás pensando en el lunes. Entonces igual hay que replantearse cosas y todo eso obviamente repercute en la salud sexual y en la salud menstrual porque tu cuerpo se está haciendo pesado por la carga emocional y el estrés
con que le estás cargando. Entonces, lo que va a hacer es que las menstruaciones sean dolorosas, sean peores, lo pasemos peor, el ánimo esté todavía peor, además de la dependencia que tenemos de los cambios hormonales, y que eso sexualmente se convierta en una batalla, porque no nos va a apetecer, lo vamos a hacer desde una perspectiva más negativa, como una obligatoriedad, porque realmente no es una prioridad, porque en nuestra cabeza hay muchas otras cosas y el sexo es lo último, es una tarea más, y eso no puede ser así, porque si es así, no merece la pena. Tiene que ser algo que te haga divertirte, que te haga disfrutar y que lo hagas porque realmente te apetezca. Y no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad y de cómo lo haces. No, o sea, calidad siempre tiene que primar la calidad, porque muchas veces por la cantidad, o sea, cuántas veces, con qué frecuencia, bueno, es que, o sea, todas esas preguntas nos las hacen muchísimas veces y yo siempre digo, vamos a ver, pero ¿qué tendrá que ver? O sea, si tú tienes X encuentros y para ti, o sea, tú estás satisfecha, ¿por qué después de leer un artículo, o sea, tienes que cuestionar tu vida que para ti está bien? Si no está bien, si tú no estás satisfecha, bueno, pues entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a trabajarlo, vamos a ver qué está ocurriendo ahí. Pero si no, si tú estás contenta, si haces lo que quieres, como quieres y cuando quieres y con quien quieres, por favor, o sea, sigue con esa libertad. Estabas hablando de varios puntos fantásticos que son la alimentación. Yo tengo un dato curioso que es que yo sé perfectamente, yo esto lo he comprobado en mí misma, ¿no? Al trabajar la alimentación, al trabajar con mi ciclo menstrual, lo que decías, ¿no? Un bollito, algo así con más azúcar, tal. Muchas veces, bueno, me apetecía más chocolate y tal, entonces tú te pegabas el atracón, no te sentaba del todo bien, eso es así, porque tú sientes que no te sienta del todo bien, pero bueno, como te apetece, pues tú te lo comes. Te lo comes, ¿no? Vale, la cuestión es que influía en mi estado de estrés. Claro, mi estado de estrés se juntaba con mi momento del ciclo y entonces, claro, no sé si te apetece algo de chocolate, te apetece algo de chocolate, algo con más chocolate todavía, o si es un producto de bollería, pues mayor aún, ¿no? O sea, mejor aún. Y entonces, claro, se juntaban dos factores que iban en contra mía, porque al final no me sentía yo bien, me sentía culpable, no me sentaba bien. Claro, al final tú no estás bien, no te sientes bien. Con el trabajo que yo hice, o sea, antes de empezar a trabajar este aspecto en mis sesiones y con mis mujeres, sí que es verdad que yo empecé a saber diferenciar cuando me apetecía algo de bollería, algo de chocolate y tal. O sea, esporádicamente, pero no porque fuera un hambre emocional, no porque fuera ni por la regla, o si era por la regla, pues que me apetecía, pues ya podría elegir, ¿vale? O sea, conocerte, o sea, llevar ese registro también te hace poder elegir, bueno, en este momento sé que me apetece, sé que voy a comer esto y es puntual. Entonces, no entramos en ese efecto dominó de que, bueno, como ya he cogido esto, pues voy a coger lo otro, hoy me como esto, hoy me como, porque muchas veces, vamos, o sea, se abre la veda, rompes con todo el cuidado alimenticio que tú estabas llevando. No, hay que conocerse, no pasa nada. Si te apetece, te lo comes. En el momento que te apetece, te va a sentar bien. Sí. Que no hay que abusar, no hay que abusar. Que no es lo ideal, no es lo ideal. Que podemos elegir entre muchas alternativas, sí, pero bueno, vamos a ver, que tampoco nadie se nos agobie, ¿no? Entonces, esa parte, o sea, es fundamental. Y sobre todo también esa parte de deseo. O sea, ese deseo que también muchas veces nosotros no sabemos esos beneficios. O sea, que nosotros, al estar bien con nosotros, con nuestro cuerpo, mantener una salud, como estabas hablando, ¿no? Mental, física y emocional, ¿vale? Porque va todo ligado, es como todo nuestro organismo en nuestro cuerpo. ¿Cómo afecta también a nuestro deseo? Si nosotros mantenemos un buen deseo, mantenemos una buena vida sexual, también es algo que es proactivo para aumentar, o sea, estar mejor con nosotras mismas. O sea, es algo que se alimenta una cosa a otra. Totalmente. Y que no hay que frustrarse tampoco, porque enseguida nos viene la frustración y el autocastigo de me he comido esto, no me lo tenía que haber comido. Bueno, es lo que tú dices, si nos conocemos, sabemos que es un día clave, que nos va a apetecer esto, que nos sentimos mejor si nos damos un pequeño capricho y ya está, y nos lo quitamos y seguimos. No pasa nada. Es más, igual en vez de ir y comprarte algo industrial, hazlo en casa.
Date el capricho, pero además con el placer de cocinarlo, de hacer un cake mag o yo qué sé, o una mousse que te haces con el aquafaba, que es el agua de los garbanzos. O sea, imagínate, es que puede ser algo súper energético, bonito, iba a decir, bonito, que también, y además si te pones decorativa, pues mucho mejor, que te sepa a gloria, que te das el gustazo y además con premio de decir, oye, encima mira lo que he hecho. O sea, has hecho ya un todo en uno. Sí, Y sí, que encima... tampoco hay que estar con esa frustración de, jo, es que me apetece y me lo he comido, pero claro, ya no habrá encima, porque también ahí jugamos con que mentalmente las hormonas nos están ayudando, entre comillas, a tener esa negatividad y a tener ese autocastigo. Entonces hay que decir, a ver, un momento, un poco de raciocinio, estoy en un momento más de hay que tener cuidado, vale, pues me lo voy a comer, pero lo voy a hacer de otra forma, me voy a sentir saciada, pero sin culpabilidad. O sea, la culpabilidad siempre en la puerta. Exacto, que no nos sirve de nada la Que culpabilidad. no sirve de nada para sentirte peor y entrar en el círculo de que todo es muerte y destrucción. Y para eso, no, para eso paramos, reseteamos y decimos, a ver, ¿cómo lo podemos cambiar? Y entonces volvemos a empezar. Respiramos y volvemos a empezar. Respirar básico. Sí, 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 o sea, volvemos a empezar y, o sea, con tranquilidad, paso a paso, no hay ningún problema. Porque el trabajo de conocerse a una misma, bueno, pues oye, requiere su tiempo. Y estamos, o sea, tengas la edad que tengas, o sea, estás a tiempo de hacerlo. Sí. Sí que es verdad que con el deseo también tenemos esa parte de frustración muchas veces, ¿no? Que muchas veces queremos tener más deseo, no tenemos ese deseo. Ya hemos visto que depende de muchos factores que muchas veces no tenemos en cuenta. Conocer nuestro ciclo menstrual, nuestra alimentación, mentalmente, nuestras emociones. Pero, ¿qué podemos decir del deseo femenino? O sea, para que las mujeres conozcan más esa parte súper importante de ellas que muchas veces se frustran y no saben cómo gestionar, cómo manejar. Claro. Y ahora que decías eso, me estaba acordando de la gran pregunta, ¿cuánto? ¿Cuánto es lo habitual? ¿Cuánto me tiene que apetecer? ¿Cuántas veces lo tenemos que hacer? Queremos una respuesta para todo y eso no existe. ¿Cuál es el deseo habitual? No hay un deseo habitual, hay un deseo tuyo, que depende de muchísimas cosas, depende de en qué momento cíclico estés. O sea, menstrualmente, ¿cómo estás? No es lo mismo si estás en una fase que si estás en otra. Como hemos visto, dependiendo de cómo sea tu vida, también variará. No hay es así y punto, sino que lo que aquí funciona es la observación y ver cómo vamos conociéndonos. También influye los niveles de estrés externos, del trabajo, de la vida que nos rodea, de las personas con las que convivimos, si convivimos con alguien. Todo esto es alimento, nos lo vamos tragando todo y nos influye también en el deseo. También influye en qué percepción tenemos de las relaciones eróticas. Si para mí el sexo, el erotismo, la sexualidad es un sota, caballo y rey con penetración, orgasmo y punto, y cuando no me apetece es que no tengo deseo, pues entonces es que igual hay que pensar que estamos equivocándonos con lo que realmente es la sexualidad y el sexo, que es mucho más allá que eso. ¿Qué es lo que no te apetece? Primero habría que preguntar qué no te apetece y con qué te refieres a deseo, que no te apetece tener coito o que no te apetece estar con tu pareja o que no te apetece estar contigo misma, porque igual no te apetece un coito, pero te apetece muchísimo tumbarte en la cama, desnuda o ligera de ropa o en tu pijama favorito y disfrutarte a ti misma simplemente incluso sin tocarte. Y eso también es sexo, ¿por qué no? Y eso también es placer. Simplemente hay que cambiar ese chip, hay que cambiar la mentalidad y dar valor a esas acciones, dar valor a esos momentos que son placer. Y ¿tienes deseo? Sí, pero tienes deseo de muchísimas cosas. Lo que pasa que no tienes el deseo que te han dicho que tienes que tener. Tienes tu deseo, tienes que aprender a disfrutarlo. Aún así, sí que es verdad que hay momentos en el ciclo, hay momentos en la vida que no nos apetece nada, iba a decir, bueno, no nos apetece lo habitual, ¿por qué? Pues por todo esto, ¿no? Pues por el estrés que tenemos, porque una mala alimentación o un ritmo demasiado estresante nos está perjudicando a nuestra sexualidad, porque tenemos mucha carga mental, que esto yo lo digo muchísimo en consulta. ¿Cómo te repartes en casa? Si tienes familia, si vives con tu pareja o hay gente a cargo,
¿Quién se ocupa de las cosas? Claro, si tú llevas el 80, 90% o incluso el 70% de todo esto, no es sostenible, la balanza no está equilibrada. ¿Cómo vas a tener deseos si para ti el sexo es la tarea después de poner la lavadora? Entonces el deseo, vamos, que te lo ha tragado, lo ha centrifugado y está más seco que el trapo que colgaste la semana pasada, porque es imposible, porque tienes tantísimas cosas que no es una prioridad para ti. Entonces, esta forma de autocuidado tiene que convertirse en una prioridad, pero dándole el valor que realmente se merece, no como lo que hacemos a las 11 de la noche cuando tenemos un huequín y simplemente tenemos un orgasmo y bueno, ya nos damos por satisfechas. Por eso lo del deseo es muy interesante, hay muchas preguntas que hacer, pero también hay que ver qué hay detrás de todo eso y aún así entender que el deseo no es igual toda la vida ni es igual durante todos los días del año. No tenemos el mismo cuando teníamos 20 años y estamos experimentando, teniendo las primeras relaciones, descubriendo cosas nuevas, a cuando tenemos 30, 40, que ya sabemos mucho más, que sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta y entonces somos más selectivas y más selectivos, o a cuando tenemos 60, 70, donde tenemos más tiempo y nos disfrutamos de otras maneras. Muchas veces oímos la queja, es que no me apetece como antes. Claro, pero es que antes no llevabas la vida que llevas ahora. Ahora te apetece como ahora. Lo que tienes que hacer es adaptar tu sexualidad, tu forma de entender la sexualidad a cómo estás viviendo ahora, no a cómo cuando vivías hace 20 años, porque tu vida ha cambiado, no eres la misma persona, afortunadamente, porque tienes mucha más experiencia, has aprendido, has crecido profesional, personalmente y tu sexualidad ha crecido contigo. Por eso ahora tienes una sexualidad totalmente diferente. Hay que conseguir una sexualidad buena y de calidad, pero ajustada a lo que ahora quieres y a lo que ahora necesitas y no acordándote con lo que hacías cuando tenías 20 años. Claro, es que hay una resistencia. Parece que todo evoluciona, todo cambia, ¿no? O sea, tenemos esa imagen de, bueno, pues ahora estoy estudiando, estoy trabajando, tengo trabajo, tengo pareja, no tengo pareja, tengo familia, quiero viajar. Todo evoluciona, todo cambia, pero parece que la sexualidad siempre siempre se tiene que mantener intacta. Y eso no es así. O sea, tú cambias y tu vida sexual y tu sexualidad y tu deseo cambia contigo. Claro, esto muchas veces, o sea, yo también hago referencia a que, evidentemente, el ritmo de vida cambia. Si tú no trabajas el erotismo, no trabajas, o sea, ese deseo, bueno, pues al final, o sea, va a estar el último de la cola en la lista de pendientes y si tu pareja pues, te apetece, lo dices y tal, bueno, pues al final lo haces un poco, pues, o sea, disfrutes o no, lo haces al empezar, ¿no? Porque toca, porque en algún momento, madre mía, ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, madre mía, qué maldito que toca. Claro, o sea, no es coherente con nosotros si realmente queremos esa naturalidad, esa conexión, ese deseo. Claro, al final, si hacemos muchas veces porque toca, pierde también un poco el significado. O sea, el deseo no existe, tú lo has hecho porque toca y entonces al final porque toca y no estás viendo que también hay que, vamos, hacer espacio a ese deseo, a esa intimidad, que no hace falta que sea un coito, que tenemos que averiguar qué es la sexualidad en toda su dimensión, que nos quedamos muy cortos de miras y también quería ver esa conexión que hay de deseo con nuestra mente, porque creo que es algo, como estábamos diciendo, ¿no? En la lista de prioridades no es prioritario para nosotros, pero después queremos tener deseo. Bueno, vamos a ver, Sí. vamos a aclararnos. O sea, vamos a aclararnos. Si es importante tener deseo, o sea, ponlo en tu lista de prioridades. Entonces, Claro. mentalmente hay que trabajarse tanto eróticamente como, o sea, buscarle ese hueco, ¿no? ¿Qué objetivos nos planteamos? Yo muchas veces doy una hojita con los días de la semana y el objetivo para la semana, porque no podemos hacer un cambio enorme en un tiempo límite. O sea, tenemos que trabajar poco a poco y paso a paso. No se puede cambiar nada en 24 horas en una semana, que es lo que busca mucha gente, ¿no? Entonces, podemos trabajar semanalmente diciendo, esta semana, ¿qué me propongo? El objetivo de conocerme más, el objetivo de conocer más mi menstruación y qué relación tiene con mi deseo, o por qué creo que tengo bajo deseo, lo marcamos como objetivo. Y cada día de la semana nos ponemos una actividad que nos haga pensar o trabajar sobre ello. Y esto me parece muy importante porque ahí vamos a ver la conexión de la que hablábamos. Vamos a ver que con pequeñas cosas podemos trabajar ese objetivo y podemos ver qué está
está pasando y nos va a dar pistas de realmente cómo estamos. Sí, simplemente con que nosotros ya demos el primer paso, siempre lo digo, con que demos ese primer paso y, como tú dices, hagamos ese ejercicio de ponernos ese objetivo de qué voy a trabajar hoy, si solo queremos trabajar el deseo, o sea, con nuestro deseo, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos visto, alimentación, cuerpo, emociones, nuestra mentalidad, nuestras creencias. Bueno, pues ¿qué voy a trabajar hoy? ¿De qué me voy a dar cuenta? ¿Qué voy a fijarme? ¿Qué voy a observar? Es que ese paso no nos cuesta nada, porque parece que muchas veces trabajar nuestro deseo, bueno, es como una montaña o subir al Everest, porque lo desconocemos, es la incertidumbre, nunca lo hemos trabajado y como no tenemos deseo y tenemos también, o sea, esa imagen que nos venden, pues entonces creemos que no vamos a conseguirlo. No, son pequeños pasos que cada día podemos nosotros decidir hacer. Por lo tanto, ya es un trabajo que estamos haciendo para nosotras. Claro, claro, eso es. Y que, bueno, ya que te lo plantees, es un paso súper importante. Ya ahí hay una felicitación, que has llegado al momento de planteártelo. Y ahora es simplemente crecer. Pero otra cosa de las que yo veo, Raquel, es la frustración que aparece muy rápidamente. Y es como, es que no avanzo, sigo sin tener deseo. Ya, pues igual es que hay que ahondar un poco más, hay que rascar a ver qué hay detrás. Porque no es simplemente que para ti sea una lista de tareas más, sino que igual no te gusta realmente lo que estás haciendo en tu intimidad, no te satisface. Entonces, si no te satisface, no te llama la atención, no te dice nada, es como cuando comemos algo porque sí. Podemos comer brócoli hervido y que sepa, y podemos comer brócoli con unas especias al horno, mezclado con quinoa o con trigo sarraceno, no sé qué, y que sea deliciosísimo. Estamos comiendo lo mismo, pero a que te apetece mucho más ir pensando que llegas a casa y que te espera el brócoli para cenar, que si piensas en el brócoli hervido, es exactamente lo mismo, es el mismo producto, pero tú, en tus manos está cómo lo preparas. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Tú tienes tu cuerpo, tienes tu deseo, tienes tu sexualidad. Ahora a ver cómo la reinventas para que realmente te apetezca estar contigo misma y estar y compartirlo con otras personas. Y yo una idea que siempre doy es que el sexo no es solo sexo, no es me encuentro con alguien, no estoy conmigo misma, me toco, me excito, me estimulo y alcanzo el orgasmo si lo alcanzo o hasta donde quiera llegar. No, crea una experiencia alrededor de todo eso. Prepárate, disfrútalo pensando en lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, si te quieres comprar algo especial o no, con lo que tienes en casa, que no hace falta que compremos cosas, que seguramente en casa tengamos cosas que podamos utilizar. Crea toda esa atmósfera, toda esa experiencia para cuando llegue ese gran día que te vas a disfrutar o que vas a disfrutar con una persona, sea mucho más excitante y sea mucho más enriquecedor. Y es que cuando tengas esa experiencia no va a ser para nada parecida a las que has tenido anteriormente, porque tú has creado todo lo que le rodea. Total, o sea, crear esa experiencia y sobre todo con creatividad, con las cosas que a ti te apetecen, que a ti te gustaría hacer o que te hiciesen. Es que es crear el ambiente, es como cuando te apetece cocinar algo y vas a comprar los ingredientes y tú vas al mercado y entonces disfrutas en el mercado escogiendo los ingredientes, pues esto es igual. Lo que pasa es que muchas veces, como no tenemos tiempo y queremos que todo sea rápido, pues esto también queremos que sea muy rápido, ¿no? Así que yo me quedo con, o sea, crear esa experiencia, o sea, y que piensen en cuál sería la experiencia próxima que les gustaría hacer. Porque como nos quedan muy pocos minutitos y sí que me gustaría que te conocieran un poquito más, María, nos vamos a quedar con esto que yo voy a hacer un súper resumen porque han habido puntos muy importantes y claves para que los tengan. Quiero que les cuentes dónde te pueden encontrar, porque has estado también haciendo un Ars Camber Summer, ¿verdad? Exacto. Sí. Yo digo, me equivoco. Y luego no sirve para nada. Claro, no, pero bueno, has estado trabajando, tienes nuevas iniciativas, cuéntales para que te puedan conocer. Sí, pues como has dicho, trabajamos en Ars Eróticas, trabajamos de manera muy multidisciplinar. Me pueden encontrar en YouTube, en arseróticas.com, aquí en Instagram, en Facebook, bueno, en todas las redes sociales.
Pero el Art Summer Camp ha sido una experiencia muy bonita que hemos hecho en julio, cada miércoles a las 6:30 en directo. Hemos trabajado cada miércoles una forma de querernos y aproximarnos mejor a nosotras mismas. Empezamos por el crecimiento físico a través del autoconocimiento con ejercicios de espejo, bueno, hicimos un montón de cosas. Luego el autoestima genital, o sea, pasamos de la autoestima corporal general a la autoestima genital, que también crea muchos problemas porque nuestras vulvas y nuestros genitales no son como nos dicen que tienen que ser. Luego el autoestima sexual, que también es muy importante, cómo repercute el físico, el genital, luego al sexual y cómo podemos trabajarlo, que nos incomoda, cómo es nuestro cuerpo, nos crea inseguridades y cómo eso podemos trabajarlo sexualmente para disfrutar plenamente. Y eso es lo básico que hemos trabajado a través de 4 sesiones que hicimos en directo y que, bueno, no se grabaron ni nada porque era para disfrutarlas justo en el momento, pero como ha habido mucho trabajo, me han escrito un montón, las he ido grabando y las voy a recopilar en pequeños packs para quien le apetezca, que aún queda verano, lo pueda tener sin libre, o sea, con libre uso y que lo pueda usar en casa para seguir trabajando. Oye, perfecto, porque pueden trabajar este verano, pueden aprovecharlo, ya que, bueno, va a ser un verano atípico, pueden hacer cosas diferentes como trabajarse a ellas mismas, conocerse y experimentar. Claro. María, pues muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos todo lo que nos has contado, por compartir todo lo que has compartido con nosotras. Y ha sido un verdadero placer contar contigo. Me alegro muchísimo de que para ti también haya sido. Así que, bueno, yo creo que nos volveremos a ver y seguro que tenemos muchas más cosas de las que podemos hablar. Así que seguro que habrá próxima. Un placer, Raquel. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Adiós.